¿Ya se cansaron? Qué rápido se cansan ustedes, hombre. Es que como los veo sentados, ya parece que tienen 52 años. ¿Gusta ponerse de pie? Y leemos un pasaje. ¿Qué le parece? Siempre decimos que es en reverencia a la palabra, pero sabe que es una buena costumbre, hermanos, el poder, perdón, creo que es este, ¿verdad? ¿Me conectas este aquí, por favor? Gracias, hermanos, por el controlito. Amén. Gloria al Señor. Y yo voy a compartirles a ustedes algo que tiene mucha relación con lo que estamos, gracias hermano, estamos hablando y lo voy a hacer desde un ángulo más sencillo, porque quiero trabajar un área con la iglesia que está muy descuidada. Y lo digo, está muy descuidada, tal vez no en todos los ministerios, pero evidentemente está muy descuidada esta área, y lo voy a trabajar ya al final del tema más que todo. Mientras tanto vamos a tocar lo que tiene que ver con el establecimiento del gobierno, que es lo que estamos nosotros ahorita hablando. Quiero agradecer al pastor David por el apoyo también, hermano. Pastor David, gracias por el apoyo, y tu grupo que pues ya tuvo que salir, ¿no? Pero se quedaron algunos aquí, y qué bueno que están con nosotros. En la noche se va a poner muy bueno, hermanos, así es que inviten a otros. Va a haber una administración profética muy linda, y los hermanos van a estar con todo ese fuego que hemos recogido desde el día viernes. Día sábado el tema que tocó el pastor David fue excelente. Para los que no estuvieron aquí, se lo perdieron. A ellos sí hay que venderles el CD o el USB. No sé qué se vende ahora, hermanos. Ya no sé, porque ya todo está en YouTube o está en Facebook. Ya no se sabe si se venden. No sé si les sale bien a los salmistas seguir grabando discos, hermano, porque nadie compra ya, ¿verdad? O se suscriban ahora a la técnica, suscribirse a la página. Suscríbanse a mi página de YouTube también, hermanos. Amén, dicho usted de paso, ¿verdad? Qué bendición. Vamos a tomar un pasaje de la palabra, Salmo 22, 28, por favor, si me lo pueden poner en la pantalla. Salmo 22, 28, y ese salmo lo vamos a leer todos juntos para poder nosotros sacar el mensaje que Dios ponía en mi corazón, compartirle a usted en este congreso. Una vez más, lo tenemos, hermanos. Salmo 22, 28 dice: porque de Jehová es el reino. Vamos, dígalo conmigo: porque de Jehová es el reino, y él gobierna las naciones. ¿Quién gobierna? El Señor. Usted puede leer la versión de las Américas, va a decir: porque del Señor es el reino, y él gobierna las naciones. ¿Quién gobierna? El Señor. Aunque el hombre no esté de acuerdo, pero el Señor es el que gobierna. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tome su asiento, por favor, y vamos a entrar de lleno. Entonces, yo quiero hablar para darle seguimiento a los puntos que hemos estado escuchando, y algo que yo he notado que se viene diciendo desde anoche es la palabra compromiso, que es algo que nosotros, si nos damos cuenta, es una palabra de mucho peso, y que realmente este compromiso es para nosotros como iglesia del Señor. Pero antes de entrar en lo que le quiero mencionar, simplemente quiero referirme a lo que se ha estado diciendo para poder ir redondeando un poquitito acerca de la importancia de una iglesia comprometida. Diga conmigo: compromiso. Compromiso, hermano, porque no puede haber un establecimiento de gobierno si no hay gente comprometida. Tiene que haber un compromiso. Entonces, a manera de introducción, rápidamente quiero referirme que para poder explicar esto, que cuando se habla de gobierno debemos de hacer la distinción de los niveles gubernamentales, hermano, y entre ellos nosotros vamos a poder mirar. Yo he puesto solamente 3 para hacer de notar
los niveles en los que se mueve el gobierno, pero al final de cuentas, dígame quién es el que gobierna. Pues Dios es el que gobierna, ¿correcto? Él es el que gobierna las naciones. Pero Él da delegaciones también para que podamos gobernar, y aún ha delegado al hombre para que Él pueda gobernar. Entonces está el gobierno, vamos a ver rapidísimo, el de Dios, que es el principal, Dios sobre todo y en todos. ¿Cuánto dicen amén? Él es el que gobierna sobre todo y en todos. Está el gobierno del hombre sobre los hombres, ellos gobiernan sobre el hombre. Pero la Biblia dice que Dios ha delegado a autoridad, ¿correcto? O sea, todo el gobierno viene de Dios. Hay una estructura gubernamental que descendió del cielo que enseña lo que es el gobierno. Entonces, el tercero, el gobierno de la iglesia sobre el mundo espiritual. Y esta es la parte a la que yo me quiero referir, hermanos. Al gobierno que la iglesia debe de demostrar, al gobierno que la iglesia debe de manifestar, porque la iglesia fue comisionada por el Señor para tomar control de todo esto. ¿Quién realmente tiene la autoridad en la tierra, delegada por Dios, sobre todo gobierno, sino la iglesia, para poder hacer cambios, para poder hacer transformaciones, que es una de las cosas que creo que la iglesia debería de perseguir, el buscar transformar vidas, buscar transformar comunidades o ciudades. La iglesia debe de ser una influencia sobre su ciudad, comunidad y región. ¿Cuánto dicen amén a eso? Sí, la pregunta sería si lo estamos siendo. El Señor nos plantó en una región para hacernos notar como quien ha recibido de Dios la autoridad para gobernar e implementar su reino en nuestra ciudad. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Buscar, hermano, implementar el reino de Dios para que se establezca el gobierno en cada comunidad. Le voy a dar algunos versos que van a respaldar lo que le estoy diciendo. Mateo 28, 18, ahí habla, y Mateo 28, 19. Acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad, diga conmigo, autoridad, me ha sido dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Fíjese bien. Id, pues, diga conmigo, id. Y comprometidos hagan discípulos. ¿Correcto? De todas las naciones. Porque Él reina sobre todas las naciones. O mejor dicho, Él quiere reinar, quiere gobernar sobre todas las naciones. Pero para eso dejó a una iglesia para que vaya a las naciones a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, la confirmación desde luego en la fe, que es lo que representa el bautismo. Entonces, ¿a dónde mandó el Señor a su iglesia, hermano? A las naciones. Ok, podemos pensar que no podemos nosotros llegar hasta la India, no podemos llegar al Medio Oriente, posiblemente a poder establecer el gobierno de Dios, hermano, en las naciones. Pero garantizado que en nuestra comunidad tenemos naciones juntas, en una sola comunidad. Garantizado que en una iglesia podemos nosotros ser una comunidad que se compone de nacionalidades. Y muchas de esas nacionalidades, señores, quiero decirle que son personas que no conocen del Señor. Hoy en la mañana vimos a un joven entregarse a Cristo que ya está entre nosotros. ¿Sí? Entonces, casos como esos estamos nosotros viéndolos en diferentes congregaciones donde la iglesia puede ser una influencia para poder establecer el gobierno de Dios en la vida de otra persona. Y el gobierno de Dios transforma. Entonces, yo quiero irle deletreando un poquito todo lo que le quiero decir, hermano, y explicarle que regularmente el gobierno de Dios se ve estableciéndose desde el Antiguo Testamento a cada paso en las Santas Escrituras. Usted puede hacer una memoria de todas las veces que se habla del gobierno en diferentes formas, pero principalmente la vemos, hermano, manifestada en el número 12. La Biblia siempre habla del número 12. Yo sé que el número 12 se ha vuelto muy famoso en estos tiempos, principalmente en los 2004, 2005, no recuerdo, 2003, donde surgió un movimiento de G12 y todo el mundo quería tener un equipo de 12 y todo el mundo hablaba del número 12 y todo el mundo andaba fascinado, pastores volviendo a aceptar a Cristo, líderes volviendo otra vez a bautizarse, aceptando a Cristo, personas que ya
habían tenido años en el ministerio, otra vez volviendo a aceptar a Cristo por causa de esta visión. Pero yo creo más que todo que el 12 que habla la Biblia del Antiguo Testamento manifiesta la intención de Dios de que se estableciera su gobierno. ¿Sí? Entonces te lo va a mirar, el número 12 está relacionado con el gobierno. De hecho representa gobierno, de lo que es la numerología, representa gobierno y constantemente se ve reflejado en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se ve? Como gobierno. Lo vamos a mirar en algunos casos donde el Señor estableció gobierno a través del número 12. Vamos a ver a Ismael rapidísimo, Génesis 17:20, usted lo puede ver ahí, cuando el Señor le habla y le dice, en cuanto a Ismael te he oído, he aquí yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera y engendrará 12 príncipes y haré de él una ¿qué? Gran nación. Ahora, ¿de quién estamos hablando aquí? De un gobierno humano que Dios estableció a través de 12 hijos de la sierva, hermano de Abraham. Usted ya conoce la historia, de los cuales surgieron las naciones árabes. Ismael es el padre de los árabes, pero se estableció el gobierno. Entonces Dios, a través del 12, usted lo va a ver bien marcado, siempre ha hablado de que se establezca el gobierno, hermano. Y que se establezca el reino, porque cuando hablamos del reino, estamos hablando de establecer el gobierno. No puede haber gobierno si no hay reino. Y no puede haber reino si no se está reconociendo un gobierno. ¿Sí? Ya lo explicaron en la mañana. Entonces miramos a Ismael, padre de las naciones árabes, hermano, surgiendo como gobernador en 12 príncipes, 12 naciones que surgieron en el Medio Oriente en base a el linaje de este hombre que manifiesta el número 12, que es el número de gobierno. Los 12 hijos de Jacob, usted ya conoce la historia. Los 12 hijos de Jacob hablan del Israel nacional, donde surgieron 12 patriarcas, prácticamente 12 tribus que componían la nación de Israel, de donde surgió nuestro Señor. Y usted va a mirar Génesis 49:28, dice, todas estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que le dijo a su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Entonces usted va a mirar a Jacob ahí bendiciendo, hermano, a sus 12 hijos, pero ahí se está hablando del 12, que el Señor estaba hablando de que a través de ellos se iba a establecer una gran nación, que era la nación de Israel, a través del número 12. El 12 representa gobierno, hermano. Por eso es bien simbólico el número 12 en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar al Israel saliendo de Egipto en Elim. ¿Usted se acuerda la salida de Egipto, hermano, de Israel? ¿Terminó en dónde? En Elim. Éxodo 15:27 dice, llegaron a Elim, donde había, ¿qué había, hermano? 12 fuentes. Qué casualidad que había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y ahí acamparon. Entonces vienen huyendo de Faraón y terminan en 12 fuentes, 12 ministraciones. 12 ministraciones que van a enseñar gobierno. 70 número de discípulos siempre. Usted lo va a mirar reflejado cuando el Señor mandó 70 discípulos a predicar el evangelio a diferentes lugares, porque es número de discípulo. Entonces, el discípulo, ahí está resumido, tiene que reconocer la administración que le lleva al gobierno de Dios. Entonces, lo vemos reflejado constantemente. Vamos a ver otro pasaje, Éxodo 24:4. Dice, y Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12, ¿qué dice, hermano? ¿Se da cuenta del 12? 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Así el 12 está muy marcado en la Biblia. 12, ¿qué dice en el Nuevo Testamento? Apóstoles. 12 enviados. ¿Qué dice? 12 cimientos. 12 ¿qué? Puertas. Es número de gobierno. Cuando se habla del 12 se habla del gobierno. Y yo no estoy hablando de que estamos hablando del, hermano, del G12, por favor. Entendamos esto. Yo también soy partidario de lo que dijo el pastor Mauricio Majano ayer. Yo no estoy en contra de cualquier estrategia, de cualquier visión, media vez esté sana y traiga una reproducción o producción y edificación a la iglesia, pero
por el otro lado, hay visiones, hermano, que como por ejemplo la visión de G12, voy a hacerlo franco, que resumen en todo en el 12, en el 12, en el 12, porque la Biblia habla del 12 y es cierto, habla de gobierno. Pero no necesariamente significa que porque el Señor, hermanos, dejó 12 apóstoles, se levantó 12 hijos de Jacob, ya tengamos nosotros que seguir una visión de que vamos a ser 12. Hay muchas visiones, por ejemplo, la visión del 1, la visión de los 3, la visión de los 5, ¿no? Usted la conoce, y la visión de los 12. Entonces hay muchas estrategias que se han elaborado para poder alcanzar a otros durante el tiempo, pero lo que sí le puedo mencionar es que cuando hablamos de gobierno bíblico, el gobierno de Dios, estamos hablando, reflejándolo desde el Antiguo Testamento a través del número 12. Y en el Nuevo Testamento lo vemos reflejado a través de los 12 que el Señor estableció, porque Él estaba estableciendo gobierno por medio del discipulado, desde luego. Por eso el Señor tenía dos grupos. Usted se va a dar cuenta que cuando selecciona a sus 12, se lleva a todos sus discípulos al monte a orar. Bueno, se fue a orar él primero, pero luego cuando desciende del monte, llama a todos sus discípulos. Y cuando llama a todos sus discípulos, de entre sus discípulos, hermano, saca a los 12 que le iban a ayudar a gobernar. Para que, lo que le quiero decir es de que del discipulado, fíjese bien lo que le estoy diciendo, es donde Dios va a levantar líderes que ayuden con el trabajo de gobernar. O sea, el liderazgo no va a salir, amados hermanos del pueblo. Hace años atrás yo estaba dando una conferencia de pastores, me acuerdo claramente de esa vez, y me dice una esposa de un pastor, me dice: Pastor Tito, fíjese que yo le he tratado de enseñar a la iglesia que tiene que buscar discipularse, que tiene que buscar el crecer, leer libros sobre el discipulado, y me dio toda una, hermano, serie de factores que ella consideraba que era lo que la iglesia necesitaba para poder levantar líderes. Y al final yo tuve que decirle: hermanita amada, discúlpeme, pero los líderes salen del Adán. Tuve que decirle: no van a venir líderes que tengan el mismo espíritu y el mismo sentir de la cabeza ministerial si el mismo ministro no los forma. ¿Se imagina, hermano, que usted de repente diga: este es mi hijo físicamente o biológicamente hablando, y su hijo sea morenito y usted es güero, casi gringo? Hello. Sería ilógico, ¿no le parece? Sería ilógico, no, como que no macha el asunto. Que usted diga: le presento a mi hijo, y usted es güerito y su hijo es negrito. Y luego, para acabarla, usted es alto y su hijo es chaparrito. Usted tiene pelo lacio y el otro tiene pelo chino. Entonces, como que está medio dudoso el asunto. Lo mismo sucede en el campo espiritual. No puede haber verdaderos hijos espirituales, verdaderos líderes que ayuden al Adán, hermano, a cargar con la visión si no salen del Adán. Tienen que salir del Adán. Entonces, por eso Jesús formó discípulos. Usted se va a dar cuenta que Él forma discípulos, un grupo de discípulos. Y cuando ya el discipulado, después de dejar de ser creyentes sin compromiso, porque el creyente es el que no se compromete nunca. El discípulo es el que se compromete, el que ya ha aprendido. Jesús mismo lo dijo: si guardáis mis mandamientos seréis verdaderamente mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así mostréis que sois, ¿qué dice? Vamos, dígalo como es fuerte, hermano: mis discípulos. Entonces, el creyente natural, el creyente que abraza una fe, el creyente que está inactivo, el que no se compromete, el que no se mete en el trabajo de establecer el gobierno de Dios, hermano, en su comunidad, en su ciudad, en su iglesia, es una persona que va a permanecer siempre inactivo en autoridad. Óigame bien lo que le digo. Pero el Señor del discipulado, va a venir el tiempo que va a seleccionar a los que le van a ayudar a gobernar y a cargar con la obra del ministerio. No son los creyentes.
Por eso yo no le puedo exigir a un creyente inactivo a que funcione como líder. Será ilógico, hermanos. Yo tengo que discipularlos primero y del grupo de discipulado tengo que seleccionar quién es el fiel, quién es el leal y quién es el que está comprometido. De otra manera no se puede delegar autoridad ministerial a una persona que no tiene estas características. Entonces hay que comprender lo que el Señor hizo. Se fue al monte a orar, descendió del monte, llamó a sus discípulos que ya había discipulado. Fíjese bien, ya los había ganado, ya los había discipulado, y de entre sus discípulos seleccionó a 12 que también le llamó apóstoles. El término apóstol, usted sabe, es un enviado a hacer una comisión. Muy bien, entendemos esa parte, ¿va? Ahora, la iglesia fue llamada a establecer el gobierno de Dios al establecer su reino en los corazones de las personas. ¿Cómo yo establezco el reino, hermanos? ¿Será que yo voy a establecer el reino como hacen muchas personas? Y quiero decirlo con mucho respeto. Yo creo que puede ser posible. Agarran aceite, como este aceite de olivo que está aquí. Yo lo llegué a hacer en el pasado. Yo creo en los actos proféticos. Yo creo que Dios honra la fe de cada quien, hermanos. Muchos han hecho actos proféticos o actos, de fe, de subirse a un avión, ungir con aceite, una serie de tratados proféticos, meterse a un avión y empezar a tirarlos y declarar una palabra profética sobre la ciudad. O sea, yo creo que puede ser posible porque Dios respalda la fe, hermano, pero no significa que realmente tenga que suceder como uno está pronosticando. También me ha tocado ungir con aceite las llantas, como muchas iglesias se aferran a que hagamos eso, de que vamos a ungir la ciudad y vamos a meter aceite. Ahí estamos echando el aceite a las llantas, hermano. Y ahora tú te vas para el sur, y tú para el este, tú para el oeste, y tú para el norte. Y ahí vamos a ungir la ciudad. Y ahí vamos manejando con el carro, hermano, y marcando con aceite supuestamente las propiedades. Porque la Biblia dice que todo lo que pisare la planta de tu pie, el Señor se lo iba a entregar proféticamente a Josué, ¿correcto? Ahora, yo creo que todo eso puede ser posible, pero en la soberanía de Dios está si te lo da o no te lo da. Yo no puedo obligar a Dios a que lo conceda. Yo puedo hacer la obra, hermano, la intención de decir, voy a creerle a Dios que así va a suceder y me voy a lanzar y voy a ir a establecer el gobierno del Señor en mi ciudad, en mi comunidad, y voy a hacer toda esta serie de actos, hermano, de fe, pero no necesariamente significa que Dios esté de acuerdo conmigo. ¿Me explico? Ahora, en lo que yo sí le puedo decir, en lo que Dios está de acuerdo conmigo, es de que yo hable con una persona, así como se predicó en la mañana, y establezca el gobierno de Dios en su corazón. Usted sabe que hay dos, hermano, tipos de almas con las que la iglesia tiene que trabajar. Yo le he llamado siempre la evangelización de la iglesia hacia el mundo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿correcto? Y está la reevangelización de la iglesia. El trabajo que se hace interno de poder volver a ganar a la iglesia que ya está ganada. Porque una iglesia, óigame bien lo que le voy a decir, que no cree en el discipulado, es una iglesia que vive estancada, porque no se pueden levantar líderes. Por eso tiene que volver a reevangelizarse y enseñarle la segunda fase de la gran comisión. Fíjese que la gran comisión no tiene una fase, tiene dos fases. Fíjalo bien, ganar y discipular. Diga conmigo, ganar y discipular. Entonces hay una evangelización al mundo para establecer el gobierno de Dios en el corazón en cada persona, y hay una reevangelización en la iglesia para poder establecer el gobierno de Dios en la iglesia para la obediencia. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Por esa causa es que no hay tanto liderazgo. Me platicaba un pastor, y tengo que sacar algunos trapitos al sol, hermanos, disculpen que lo haga, pero no voy a decir el nombre, ni tampoco fue el pastor David ni el pastor Bertín, por cierto, hermanos, aclarando el punto.
Pero como a veces me relaciono con ciertos pastores, hermano, y tengo la oportunidad de platicar e intimar con algunos, surgen este tipo de pláticas que son muy edificantes, porque nos enseñan mucho. Me decía, Pastor Tito, tengo un caos en la iglesia. Tengo una situación, pero extrema, me decía. Estoy en corte en este momento, me decía. Me están demandando por esto y por esto y por esto. Yo le dije, ¿tanto así, varón? Sí. ¿Y qué pasó? No, es que me puse a levantar unos hermanos que llegaron por ahí, que tenían actitudes. Fíjense bien lo que me dijo, actitudes. Y los levanté como líderes en el ministerio. Y esos ingratos, me decía, me corrompieron a los que yo ya tenía en casa. Y ahora estoy en corte. Ya casi me van a decirle por bruto. Porque a un líder, hermano, no se levanta solo porque tiene actitudes o tienen características. Aparte de eso, no se les delega toda la autoridad. ¿Me estoy dando a entender, verdad? Sí, me explico. Porque si Dios te puso a ti, esto ya va para los ministros, para gobernar, hermano, o como gobernador, porque cada ministro, quiero decirle que es un gobernador de Dios en la iglesia. ¿Se lo pruebo? Se lo voy a probar. Si el pastor dice que no se va a cantar cierto canto, ¿qué hacen los del grupo de alabanza? No lo cantan. ¿Cómo se llama eso? Gobierno. Si el pastor dice al departamento de Ujieres que tienen que hacer esto y no hacer lo otro que está aparentemente mal, ¿qué hace el departamento de Ujieres? No lo hace. ¿Cómo se llama eso, hermano? Se llama gobierno. Entonces, cuando un gobernador de Dios, hermano, delega autoridad sobre personas que no tienen tu espíritu y que no tienen tu sentir, estás arriesgándote a que te crean un caos. Me doy a entender, ¿verdad? Por eso es que los líderes tienen que salir del Adán, tienen que salir del Moisés, como los 70 que salieron, donde se les impartió el espíritu de Moisés para que pudieran ser realmente de apoyo y ayudaran a Moisés a gobernar al pueblo en Israel. Fíjese bien. Ahora, cuando la iglesia llamada a establecer el gobierno de Dios, el Señor la comisiona a establecer su reino, hermano, en los corazones de las personas. Yo debo de entender que mi compromiso como iglesia, generalmente hablando, debe de ser el que cada uno que tiene oportunidad de hablar conmigo conozca del gobierno de Dios. Yo fui a una actividad el otro día, el sábado creo, y de repente estaba yo atrás sentado en un carro cansado de andar caminando y de repente se acercó una persona. Y fíjese qué curioso, hermano, usted sabe cuando Dios le incita a platicar. Y empecé a platicar con la persona, le dije, disculpa, le dije, ¿tú ya vas a alguna iglesia? Le dije, yo soy cristiano y quiero presentarte a Cristo. Y empecé a hablarle del Señor. Me salió mormón, hermano. Y la primera pregunta que yo le hice es, ¿tú crees en el nuevo nacimiento? ¿Sabe qué me dijo? No sabe. Porque la iglesia mormona no le explica lo que es el nuevo nacimiento. Ahora, yo quiero que usted entienda, hermano, la importancia y por qué le estoy hablando del nuevo nacimiento. Porque solamente aquellos que se les abre los ojos por medio del nuevo nacimiento tienen el privilegio de poder ver el reino de Dios. No es cualquier persona la que va a poder ver el reino. Es solamente la que tiene el privilegio que por causa del nuevo nacimiento Dios le abra los ojos y pueda ver el reino de Dios y pueda someterse al gobierno de Dios. Por eso la iglesia debería estar bien sometida a la que dice que ha nacido de nuevo. Es más, ninguno de los pastores deberíamos tener conflicto, hermano, con situaciones difíciles porque la gente ha entendido que tiene que nacer de nuevo o ha nacido de nuevo. Aquí le voy. Cada vez
que se arrebata un alma de las garras de Satanás, se establece el reino en los corazones y desde luego su gobierno. Entonces, ¿cómo yo establezco el reino? Hermanos amados, por favor, mire, de verdad, es bien rico decir en una iglesia, yo soy líder. Cápteme lo que le quiero decir, es muy rico, hermano, decir, yo soy líder. ¿Por qué? Porque el gobernador le delegó autoridad, ¿correcto? Y sabemos que es una delegación legítima, ¿correcto? Media vez un ministro, hermano, delega autoridad para que le ayuden a gobernar en distintas áreas en la iglesia. Estamos hablando de que se está gobernando. Pero es muy lindo decir, yo soy líder en la iglesia, tengo autoridad para gobernar, pero hay malos gobernadores, hermano. Hay malos. Ahí le va otra parte. No solamente esa. Hay un equipo de liderazgo que tiene el título de líder, pero no tiene fruto. Entonces, ¿para qué quiere liderazgo si no va a dar fruto? Por eso yo creo que a veces, primero que todo, yo creo que es importante seleccionar a quien vas a poner en liderazgo, número uno. Y seguidamente, si ese líder no te está funcionando, hay que irle avisando con señas, con señales por ahí de vez en cuando, mandándole un mensajito subliminal, por ahí, un dicho por ahí, de Asaf, decía el otro, ¿sí? Mandándole por ahí una señal, algo que le haga entender que si no va a funcionar dando buen fruto, está propenso a que sea removido de su posición de autoridad. ¿Está conmigo, verdad? Por favor, ve a Adán en el huerto. ¿Quién movió a Adán del huerto, hermano? Dios. ¿Por qué lo movió Dios a Adán del huerto? Porque desobedeció. Entonces la desobediencia, diría yo que es una característica principal por la cual una persona pierde autoridad de gobernar. Adán perdió el huerto, su posición, perdió la autoridad que tenía de gobernar. ¿Por qué la perdió? Por desobediente, ¿correcto? Entonces hay que entender, amados hermanos, que Dios nos llamó como iglesia a establecer el gobierno de Dios en el corazón de las personas, y la iglesia tiene que saber que vamos a gobernar, si bien es cierto, cuando nos dediquemos y nos comprometamos a establecer el reino de Dios en los corazones de aquellos que no conocen a Dios. Y en la iglesia, de los que no se comprometen, de aquellos que les gusta venir al culto, los culteros, esos que les gusta danzar y brincar, hermano, pero que no han ganado un alma en años para el Señor. Aquellos que no se atreven a compartir su fe, pero sí levantan las manos en la iglesia. En la iglesia se dicen que son cristianos, pero en el trabajo no. En la iglesia sí cantan y tienen privilegios, pero en la escuela no comparten su fe con nadie. ¿Cómo voy a establecer yo el gobierno de Dios si yo no me comprometo como iglesia en la comisión que Dios me dio? ¿Cuál fue la comisión? Vayan y ganen a personas que no conocen, y cuando vengan a la iglesia no se olviden de seguir con el trabajo interno. Hermano, por favor, usted no tiene la menor idea de la necesidad que existe hoy en día de que haya una reevangelización en la iglesia. Por favor, voy a decir rapidísimo. Yo vengo de un evangelio de los 80s, hermano, donde yo mismo fui partícipe de jovencito, con una buena garganta, así como dice el pastor David, guapo y elegante, hermano. También flaquito y todo eso. Ya hace como más de 30 años, hermano. Sí, aleluya. Pero escúcheme, yo vengo de ese mundo donde yo miré y fui partícipe de lo que era predicar puerta a puerta, casa por casa, persona con persona, campañas evangelísticas. Yo prediqué en la calle muchos años, hermano. Lo digo con mucho orgullo. Así como si fuera un loco, predicando. No importa, no me importaba la vergüenza, hermano. Es decir, tocando puerta por puerta, seguro. Tenía pies buenos, gracias al Señor. Pero dígame qué hacen los jóvenes hoy en día, los que están buenos. Algunos solamente señalar, es que este no lo hace, tampoco yo lo hago. ¿Por qué no?
Hoy habemos personas que ya caminamos un tramito que Dios nos ha encuartelado. Y hay que entender las fases en las que Dios nos mete. ¿Para qué rayos Dios me quiere andarla haciendo de misionero, hermano? Ya viejo, que con cualquier vasito de agua que me caiga me voy a poner ahí todo tísico. ¿Se imagina? Si hay tantos jóvenes, hermano. Usted platica con los mormones, hermano, óigame bien. Y los mormones, lo que hacen ellos es formar jóvenes, hasta les exigen que aprendan el idioma donde van a ir. Y los mandan por un año a las misiones. Y usted los mira a los chamacos, hermano, ahí, en sus bicicletas de 2 en 2 siempre, ¿no? Y a mí me gusta platicar con ellos, aunque a ellos no les guste platicar conmigo. Pero a mí me gusta platicar con ellos. Porque yo los admiro en ese sentido, de que tienen esa iniciativa y el compromiso equivocado, lamentablemente, de andar casa por casa, región por región, predicando el evangelio, estableciendo supuestamente el reino que ellos piensan que es de Dios. Pero voy a ser franco, ese trabajo le corresponde a la iglesia de Cristo. Pero dígame, ¿dónde está la iglesia de Cristo? Vamos, hermano, piense por favor. Piense por favor. De verdad se lo digo, piense. ¿Cuánto hace que usted no mira a una persona predicando en las calles o a un grupo de cristianos evangelizando su comunidad? Piense, por favor. Piense. Nomás para que vea la decadencia en la que estamos. Piense, de verdad. Es que si el pastor no va, yo tampoco voy. Espéreme un segundo. Espéreme un segundo. Para eso Dios lo mantiene joven y bello, para que vaya y haga el trabajo. Tráigaselos al pastor para que los disipule adentro. Pero la iglesia es la que tiene que estar evangelizando. ¿Me está escuchando, verdad? La iglesia es la que tiene que estar estableciendo gobierno. ¿Dónde le voy a establecer? Voy a establecer gobierno a través de mi privilegio. Espéreme, ese es el gobierno interno y todavía hay que analizar a ver si lo está haciendo bien. Pero estamos hablando de un gobierno, hermano, que viene de Dios cuando estableces el reino de Dios en cada corazón. Hay gente que necesita oír de Dios más que nunca. Yo no veo cristianos evangelizando hoy en día. Yo me puedo quebrar la cabeza, yo paso por donde quiera, hermano. Yo no veo creyentes evangelizando. Yo veo mormones, testigos de Jehová y creo que hasta católicos evangelizando hoy. Evangelizando dicen ellos, no, pero en realidad es catolizando. Pero dígame, ¿cuándo fue la última vez que ganó un alma para el Señor? ¿Me explico, verdad? Comprendamos que cuando se habla del establecimiento de gobierno, no puede ser el propio ni el humano, sino el gobierno el cual la iglesia fue comisionada a proclamar. ¿Cuál es ese, hermano? Fíjese el mensaje que tenía la iglesia apostólica. Fíjese bien, Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, ese era un evangelista, lo distingue la escritura de la iglesia apostólica, hermano. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba, ¿qué anunciaba Felipe? Hermano, vamos, ¿qué anunciaba Felipe? Las buenas nuevas ¿de qué? Del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, ¿correcto? Felipe, hermano, no estaba dedicado a anunciar su negocio multinivel en las comunidades, ni tampoco estaba dedicado a hablar de su negocio más que de Dios. ¿De qué habla la iglesia hoy en día, hermano, cuando le visita a usted? ¿De ir a evangelizar? Hoy yo vengo bien evangelista, se lo quiero decir. Por eso yo me impresioné cuando el Señor me dio este enfoque. Yo dije, yo le entro. Yo empecé como evangelista, hermano, en el ministerio hace ya muchos años atrás. Y me encanta hablar de evangelismo. Pero yo quiero que usted vaya captando que la iglesia apostólica, hermano, fue una iglesia comprometida para poder establecer el gobierno de Dios, anunciando el reino y estableciéndolo en cada corazón y confirmándolo con las aguas del bautismo. Y asegurándose de que esa persona no se quedara solamente en el nivel de creyente simple. Por eso es que ellos tenían la costumbre de reunirse tanto en el templo al culto, hermanos, como al discipulado en las casas.
¿Está conmigo, verdad? Vea bien, vamos a ver otros pasajes. Hechos 19:8. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denonadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca de qué. Ay, hermano, es que estas pláticas son extremadamente ricas y edificantes para aquel que ama a Dios. Sentarte con una persona y contestar todas sus preguntas hasta que haya quedado saciada, eso es, hermano, deleitoso. Vergüenza es que un cristiano de 20 años, de 10 años, de 5 años no tenga una respuesta para una persona que quiere saber del reino de Dios. Eso sí es vergonzoso. Que le pregunten a usted, óigame, y explíqueme el tema de la salvación. Fíjese que la salvación me parece que es en base a las obras, pero también la fe tiene que ver. Pero espéreme, déjeme, le pregunto a mi pastor, espéreme un segundo. ¿Me podría explicar el tema de la redención? La redención, imagínese. Por eso le explico. Hay necesidad de que la iglesia tenga que ser reevangelizada. ¿Cuántos se gozan por el privilegio que tienen, hermanos? Levanten la mano todos los que tienen privilegio. Vamos, levanten la mano, no tenga pena. Cada uno nos gozamos del privilegio, ¿verdad? Pero fíjense que Dios nos dio un nivel de autoridad para dar fruto. Para eso. ¿Qué hacía la iglesia apostólica? Persuadía acerca del reino. O sea, era una gente que eran personas, hermano, que estaban completamente definidas y comprometidas a establecer el gobierno de Dios en los corazones. Cápteme lo que le voy a decir aquí porque es muy importante. Esta iglesia, hermano, no decía, fíjese, voy a ver si lo puedo visitar, voy a ver si saco tiempo, es que mi trabajo, usted sabe, estoy bien ahorcado, hay que pagar biles, es que fíjese que voy a mirar a ver cómo me siento, a ver si el Señor me da permiso que vaya y le hable del evangelio. Espéreme un segundo. Estos hermanos eran personas que estaban enteramente comprometidas a establecer el gobierno de Dios en cada corazón. Por favor, piensen en un Felipe, hermano, que llegó a una Samaria y la sacudió completamente. Olvídese de las señales, hermano. Piensen en el mensaje del evangelio que les entregó, que le cambió el corazón y el estatus a toda una ciudad para siempre. Y todavía, después de haberle predicado a multitudes, óyame bien, se dejó usar por el Señor para ir a un desierto árido y seco a predicarle a una sola alma. Óigame bien, a una sola alma, a una, hermanos, a una. Esto me recuerda a un jovencito que yo le decía a Juan Carlos Alvarado Jr., porque él imitaba mucho a Juan Carlos Alvarado. Y yo estaba haciendo unos seminarios, hermano, y teníamos un equipo de pastores con el que estábamos trabajando. Y de repente, sentado en la mesa con otros pastores, le dije yo al jovencito, muy bueno para tocar el piano y para cantar y muy dinámico el chamaco. Y yo le dije, mijo, ¿qué tal estás tú dispuesto para poder hablar con tu pastor? Le dije, para que nos apoyes con algunos eventos de este tipo. ¿Sabe qué me preguntó? ¿Y cuánta gente voy a estar ministrando? Así me preguntó. Yo le dije, pues, no le voy a mentir, habíamos como unas 60 personas, hermano. Entre ellos habían, no sé, unos 20 pastores, creo yo, no recuerdo cuántos eran, pero habían varios pastores y líderes, hermano. Y la pregunta que me hizo es, ¿y a cuántas personas voy a estar ministrando? Yo le dije, pues, a estas. No, me dice, estas son muy poquitas. Así me dice. Pero Felipe fue a predicarle a una. Sacó tiempo para ir a predicarle a una, hermano, a una. Sacó tiempo. Y la iglesia de hoy no tiene tiempo para predicarle a una, ni a 5, ni a 10, ni a 20. Y ese es el cambio que debemos que entender. Dejar que el gobierno de Dios en la iglesia se establezca en nuestros corazones. Porque para poder establecer
gobierno, primero tenemos que aprender a ser gobernados. Aunque no me diga amén. ¿Verdad? Otro verso más. Hechos 28-23. Habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde, ¿qué dice que hacía Pablo? Les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de quién. Vamos, dígalo, de Jesús. De Jesús, hermano. Hechos 28-31, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Yo quiero decirle, iglesia del Señor, que es el tiempo de que establezcamos el gobierno de Dios en los corazones de aquellos que necesitan. Pero sobre todas las cosas, que es el tiempo que dejemos que Dios establezca su gobierno en nuestro corazón. Y podamos salir con toda confianza a poder decir a otros con toda autoridad de lo que Dios es para mí, para nosotros. Porque yo no puedo hablar de alguien que yo no conozco, hermanos. Yo tengo que dar testimonio de lo que yo sé, de lo que yo conozco. Yo no puedo dar testimonio como los hijos de Exebas. En el nombre de Jesús, fuera, le decía. Los hijos de Exebas, ¿usted se acuerda de esa experiencia? ¿Verdad? Fuera, decían, el demonio ya. Estaba el demonio ya, hermano, a punto de salirse. De repente dijo, espérame, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Y los muchachos dicen, el que predica Pablo. Pero ellos no lo predicaban. A ellos les gustaban las experiencias, pero no les gustaba predicar a Jesús. A la iglesia le tiene que gustar predicar a Jesús, porque ama a Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús, hermano? ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos amamos a Jesucristo, nuestro Señor? Hermano, ¿lo amamos? Prediquémoslo. Si no lo predicamos, no lo amamos. ¿Cómo vas a decir tú que amas a alguien si no hablas de él? A los jovencitos no les ha llegado el amor todavía, creo yo. A los jovencitos chiquititos todavía, ellos andan con otros rollos, ¿no? Pero los que pasamos por esa etapa, hermanos, ya, dije pasamos porque ya el amor ya madura, ¿verdad? ¿Verdad que ya madura? Ya se vuelve así como ya, ahora sí ya, ni modo, ya qué le vamos a hacer. ¿Verdad? Sigue creciendo, ¿sí? Ok. Dice que sigue creciendo para los lados. Pero hermano, cuando uno está enamorado, uno quiere estar al 100% con la muchacha. ¿Sí o no? O con el muchacho. Cuando uno no está enamorado, busca la forma de estar menos tiempo posible con la persona. El menos tiempo posible. ¿Cómo vas a decir tú que amas a Cristo si no hablas de Él? La iglesia tiene que regresar a ese nivel, hermano, de autoridad, de gobierno, para poder hablar con denuedo de nuestro Señor. Reino representa gobierno, gobierno, autoridad para ir y llevar y salir de las cuatro paredes y de la mente religiosa de solo estar en el culto. ¿Verdad que somos cristianos de culto, hermanos? Póngase a pensar rapidísimo, ¿qué hago sobre toda la semana? El viernes me vengo al culto. Nosotros tenemos culto aquí el viernes. El martes, empecemos martes. Martes me vengo al discipulado, los que vienen al discipulado. El miércoles los que ensayan la alabanza, a la alabanza. El viernes al culto. El sábado los que venimos a orar y a evangelizar y a convivir aquí, pues ya se sabe que hay un programa. Pero no son todos. Y el domingo al culto. Pero piense por favor cuánto tiempo de todo esto nosotros hablamos de Jesús con otros.
No levante la mano, por favor, hermano. No se comprometa. Pero piense, por favor, ¿cuándo fue la última vez que usted mencionó el nombre de Cristo a otra persona? Y usted dijo, voy a establecer el gobierno de Dios en este corazón. Esta persona tiene que salir del gobierno de las tinieblas. Le voy a arrebatar esta alma al diablo. No me importa lo que el diablo piense, pero yo voy a hablar con denuedo, le voy a persuadir para poder hablarle de un reino que donde se va a mover con un gobierno que le va a bendecir. ¿Cuándo fue la última vez, amados? Y estoy hablando con todos, con los jóvenes, porque los jovencitos tienen que hablar de Jesús en su escuela. No escuché. En su escuela. ¿Por qué si hablas de video games y no hablas de Jesús? Ah, pero en la iglesia sí cantas coritos. ¿O no? ¿Usted es cristiana? Sí. ¿En la iglesia? Sí, nomás en la iglesia. Los domingos me convierto en cristiana. Y el lunes ya se hizo Cristina, ¿verdad? Me estoy dando a entender, ¿verdad? Al establecer gobierno, nos manda el Señor a establecer gobierno. ¿Cómo lo voy a hacer? Platicando con otros. Hermano, mire qué mensaje más profundo el mío hoy. Hoy no hubo definición de nada. Tú puedes establecer gobierno. Tú puedes establecer gobierno, tú puedes establecer gobierno, tú puedes establecer gobierno y hacer que una persona sea transformada de un gobierno de tinieblas a un gobierno de luz. Pero para eso se necesitan personas comprometidas que amen a Dios. Yo voy a concluir rapidísimo. ¿Quiénes son los que pueden establecer gobierno? Le voy a dar 3 puntos rapidísimo. Número 1, los que tienen el reino de Dios dentro de ellos. ¿Quiénes tienen el reino de Dios dentro de ellos, hermanos? ¿Tiene usted el reino de Dios? ¿Lo tiene? ¿Qué dice Juan 3:3? De cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes, ¿qué dice? Ver. Diga conmigo, ver. Entonces, si no hay nuevo nacimiento, no se puede ver el reino. Por eso no se reconoce la autoridad. De cierto te digo que si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar. Fíjese bien las dos fases, hermano. Ver, abrir los ojos y el derecho de entrar a participar del reino. Ahí habla de delegación, de ir y de hacer con autoridad. Solamente aquellos que hemos tenido la oportunidad de haber nacido del Espíritu de nuevo, tenemos ese privilegio de ver el reino y de participar del reino. Pero ese es el mensaje. ¿Cuándo vamos a establecer, hermano, gobierno en cada corazón si no decidimos hacerlo ya? Solamente el que ha visto el reino, amados hermanos, y el que ha participado del reino, el que ha disfrutado de la presencia, de la gloria de Dios en los cultos, en la vida, el que ha recibido un milagro, el que ha recibido una experiencia, solamente hermano, todos aquellos que como lo dijo el apóstol Juan, lo que han visto nuestros ojos, lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, esto hablamos y os anunciamos. Pero amados, por favor, ¿qué es lo que vivimos? Como para que podamos hablar de ellos. Los que tienen el reino de Dios dentro de ellos pueden hablar de lo que ven y viven. Diga conmigo, yo soy uno de ellos. Vamos, no, pero dígalo más fuerte, yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos, hermano. Tenemos que ser gente apasionada, hermano, que aunque pase el tiempo no dejemos de hablar de aquel que nos amó y que nos salvó y que nos limpió con su sangre preciosa. No podemos olvidarnos de esa gracia. Y sabemos que hay gente que está en la miseria y que está en la desgracia y en tinieblas. Y hemos conocido un gobierno superior de bendición y no lo compartimos. Número 2, ¿quién puede hablar de
de este gobierno, hermano, de este reino, los que manifiestan la autoridad delegada. ¿Por qué? Porque mantienen la imagen del testimonio. Génesis 1:27, hermano, habla de un Adán que Dios le delegó autoridad en base a la imagen que él había creado. Dice la Biblia que Dios lo creó a su imagen y semejanza, ¿correcto? Y luego le delegó, ¿qué dice? Autoridad para que gobernara. Para que gobernara en el huerto. Entonces la autoridad de Adán estaba en base a la imagen que Dios le había dado. La imagen representa el testimonio. La iglesia tiene que aprender a guardar su testimonio. Usted no va a poder pretender llegar a decirle como una vez un muchacho llegó, hermano, todo alcohólico, y eso lo viví yo. Llegó y me decía, hermano Tito, aleluya. Me decía así desde lejos. Vamos a predicar el evangelio. Y me gritaba, hermano. Y yo estaba en la casa con un pastor y él venía cruzando la calle. Y yo le dije, wow, le dije, este brother viene encendido ahora sí. Y le dije, ¿qué se me hace que nos unimos? Le estaba yo motivándome al pastor, hermanos. Y cuando llega, hermano Tito, vamos a predicar el evangelio. No, varón, le dije yo, así no puedes ir ni siquiera, ni te atrevas a decir que eres cristiano. Explíqueme con qué autoridad un creyente puede hablar de un evangelio cuando está en esos términos. Tiene que guardar la imagen para que el mensaje que tiene o que tenga sea respaldado con la autoridad de Dios para establecer su gobierno. ¿Dicen amén? Felipe, por eso, hermano, fue una persona que sacudió una Samaria. ¿Por qué? Hechos capítulo 6 dice que era un hombre, hermano, que tenía poder, que tenía fe, tenía gracia, tenía unción. Y por eso fue uno de los que seleccionaron como diáconos para servir las mesas en la iglesia apostólica. Y luego usted lo mira sacudiendo Samaria, predicándole a multitudes y con toda humildad sacando su valiosísimo tiempo, hermano, que la iglesia del tiempo presente no tiene, para ir a predicarle a un alma allá a la Patagonia. Diga conmigo, ¡auch! Hermano pastor, creo que el Señor me está hablando a mí. ¿No le parece que es tiempo de cambiar eso? ¿No le parece que es tiempo de dejar que el gobierno de Dios primero nos gobierne a nosotros, nos ministre, y que con toda autoridad podamos salir a implantar autoridad en el corazón de otros? Porque cuando hablemos va a ser como quien habla, como quien tiene autoridad de Dios, y no vanas palabrerías. Tercer punto y nos vamos. ¿Quién puede establecer gobierno si no los comprometidos? Algo que se ha estado mencionando mucho. El compromiso. Comprometidos con el evangelio, hermano. Mire, hoy tenemos muchos evangélicos. Levante la mano todos los evangélicos. Vamos, hermano, tenga pena. Levante todos los evangélicos las manos. Yo la levanto también. Yo soy evangélico. Aunque evangélico en el sentido de que usted sabe que el término evangélico surgió en siglos pasados por el evangelio, ¿no? No hay misterio en eso. Le dicen evangélicos, hermano, hasta un movimiento evangélico surgió, de ahí viene más que todo ese término, de la iglesia evangélica. Hay un movimiento que se llama la iglesia evangélica, que surgió del movimiento metodista. Hay muchos evangélicos, hermano, hoy en día, pero que no están comprometidos con el evangelio. Entonces la iglesia hoy tiene que regresar al compromiso de predicar el evangelio, salir a las calles otra vez, salir a las casas sin vergüenza, salir a su comunidad sin vergüenza, ir a los parques sin vergüenza, hablar en su escuela sin vergüenza, hablar en su trabajo sin vergüenza, hablar con sus vecinos sin vergüenza. Que ya descúbrase que es evangélico, hombre. Al fin y al cabo, si usted no es igual que los demás, le van a decir, ese me parece que es evangélico cristiano.
Más si usted es de los que sufren ciertos complejos todavía, ¿no? Pero que ama al Señor realmente, pero que tiene que superar eso, de repente se le va a salir, gloria a Dios, lo van a descubrir, hermano. De todas maneras. Entonces es mejor comprometerse con el evangelio, porque hay muchos evangélicos que no están comprometidos. Y tomar el reto de aquí para adelante, hermano, hacer acto de presencia en tu ciudad, en tu vecindad, en tu comunidad, con el mensaje del evangelio para establecer el gobierno de Dios en cada corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se atreve? Bueno, le voy a dar algunos versos. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, que dice, será salvo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermano? Que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ah, pero aquí falta algo muy importante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ok, está bien, usted va a decir, pastor, pero fíjese que ahí dice también que cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no son enviados. Ok, atrévase a decirle al Señor: Señor, envíame a mí. Yo quiero ganar un eunuco. Vamos, dígalo conmigo, yo quiero ganar un eunuco. Usted sabe qué hizo Felipe cuando ganó un eunuco. Ganó a toda una región de Etiopía, en Candace. Anhele las multitudes, hermano. Anhele que la gente le reconozca, porque el orgullo, hermano, del ser humano siempre es decir: ay, tengo mi privilegio y hago esto y hago lo otro, hermano. Y esa fascinación de que le reconozcan, hermano, no sé por qué. Por un ego personal. Pero Dios no busca ego, busca fruto. Ok, le doy el crédito que no todos, pero la mayoría. Es un defecto del ser humano. No se asuste, todos pasamos por ahí. Todos pasamos por ese caminito. Pero fíjese bien, es tiempo que le digamos al Señor: envíame a mí. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Pues dígale: envíame a mí. Porque la Biblia dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de bien, ¿correcto? Hermano, esto está excelente. Porque así es como se establece el gobierno de Dios. Impartes vida a otro. Rompes ataduras de otros. Le das luz a otros. A través de tu ejemplo, tu testimonio, desde luego. ¿Dicen amén? Primera de Corintios 9:16 dice: porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber. ¿Qué dice? Esto es lo que necesitamos hoy en día, hermano, que la iglesia sienta la carga, el deber de predicar. El deber, diga conmigo: deber. Pues ay de mí si no predico el evangelio, porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, ¿qué dice? Un encargo se me ha confiado. ¿Qué dijo el Señor? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan a la iglesia y me la discipulan. Deberíamos de los pastores investigar cuál es el porcentaje de la congregación que entiende que tiene que dejar de ser creyente para convertirse en discípulo útil. Porque de ahí Dios va a levantar líderes que van a ayudar al ministro a gobernar la iglesia. Yo cierro con este pasaje. Dos pasajes más. Uno muy conocido. Porque no me avergüenzo del evangelio. Romanos 1:16. Porque es poder de, ¿qué dice? Para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Pero no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces para alguien que el evangelio es poder, hermano, no es vergüenza. Para alguien que el evangelio no es poder, es mucha vergüenza. Ay, es que yo no sé predicar el evangelio. Ay, es que yo no sé cómo le voy a hablar a esa persona. Ah, pero bien que hablas de otras cosas, pero no puedes compartir de lo que dices que amas.
Estoy encajando la espadita un poquito más profunda, ¿verdad, hermanos? Pero cuán importante es que la iglesia entendamos hoy que tenemos que salir a las calles. Tenemos que invadir nuestra comunidad. Para eso Dios nos plantó en una región, para ser una iglesia de influencia en el mundo espiritual y establecer el gobierno de Dios en los corazones en nuestra región donde Dios nos ha plantado. Yo cierro con este pasaje. La iglesia debe entender que al predicar el evangelio se establece el reino de Dios en cada corazón y somos gobernados por el Dios del cielo para bendición. Hebreos 1, 12, 28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio que dice aceptable, con temor y reverencia a nuestro Dios. Póngase de pie, damos gracias al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a establecer el gobierno de Dios, hermano, ¿verdad? Persona a persona. Vamos a establecerlo. Aleluya. Gracias, Padre. Vamos a establecerlo. Persona a persona. Gracias, Señor. Cierre sus ojos. Levante sus manos al cielo si puede. Déjeme le ministro una palabra. Le voy a pedir a los músicos que suban. A los que cantan, a los que se encargan de esta parte. Y vamos a... ¡Wow! A meditar un poquito en lo que hemos oído. Y tal vez tú en tu corazón estés diciendo, a mí Dios no me quiere usar. Yo quiero decirte que Dios quiere usar a todos aquellos que se comprometan con el reino de Dios. Y yo quiero decirle a usted que Dios quiere que usted se comprometa con Él para anunciar su reino, para predicar su palabra. Pero hace falta algo. Hace falta, hermano, la carga que compromete. Y el apóstol Pablo tenía esa carga. Él se sentía comprometido. Pero se sentía comprometido porque amaba a Cristo. Nos hace falta amar a Cristo para que venga esa carga. No vamos a pelear por algo que no amamos, hermano. Vamos a pelear por lo que amamos. Amo a Jesús yo. Amo a Cristo. Yo voy a hablar de Él. No me va a importar a quién le interese que no. Yo voy a hablar denodadamente de mi Señor. Y voy a pelear para buscar establecer el reino, el gobierno de Dios en ese corazón que todavía no le conoce, que tal vez vive en tinieblas, atado por las drogas, por los vicios, por la hechicería, por la idolatría, por el pecado, pero que yo tengo la llave para abrirle la puerta, y que usted tiene la llave para abrirle la puerta. Pero hace falta la carga del compromiso. Hace falta restaurar el amor que nos haga caminar. Yo te invito a que podamos realmente otra vez buscar el amor de Dios. Buscar, pedirle al Señor, Señor, llévame a las aguas del principio. Señor, llévame a la senda antigua, a donde yo empecé a caminar, donde yo lloraba, yo gritaba y no me importaba lo que pensaran de mí. Llévame a esos momentos del pasado para volver a caminar en ellos y poder hablar desmedidamente de tu nombre, y de esa forma poder arrebatarle a Satanás de las garras a las almas que necesitan conocer de tu amor, de un verdadero gobierno, uno que traiga bendición y que restaure, uno que traiga sanidad al alma de aquel que no le conoce. Y escucha lo que te voy a decir, iglesia del Señor. Dios no está esperando que vengan otros para que hagan esa labor. Para eso Dios te ha llamado a ti, para que tú hagas el trabajo. Para eso Dios te ha llamado a ti, para que hagas el trabajo, la labor. Pero como una iglesia comprometida, busca el discipulado,
Busca la palabra. La palabra es necesaria para que pueda dar vida. Jesús lo dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Esa es la palabra que hay que predicar, no cualquier palabra. Atrévase a levantar sus manos al cielo por un momento más. Estoy seguro que el Espíritu Santo de Dios quiere tocar corazones en esta hora. Y estoy seguro que el Espíritu de Dios ha estado haciendo reflexionar a más de alguno. Y posiblemente más de alguno esté pensando en su corazón y diciendo: se me ha olvidado predicar, he abandonado hablar de mi Señor, he abandonado porque me ha dado vergüenza, he tenido pereza, he sido dejado y ahora no tengo ánimo de seguir haciéndolo. Pero yo te quiero decir que en esta tarde el Señor quiere restaurar ese fluir, para que vuelvas una vez más con el compromiso a hablar de Jesucristo como lo hiciste en una ocasión en el pasado. Si tú sientes el llamado a ser ministrado, pídele al Señor ahí donde tú estás y dile: Señor, restaura mi vida, porque siento que he caído. Me siento caído en la iglesia. Vengo al culto, pero es un culto. Me gustan los coritos, pero no siento la pasión de hablar de tu nombre y hablar de tu amor a otros. Y la iglesia se distingue porque es una iglesia que no puede dejar de hablar de aquel que le llamó, de aquel que le salvó, que se llama Jesús. Aleluya. Vamos, hable con el Señor por un momento. Hable con el Dios del cielo que tiene la llave para transformar. Y Él va a hacer cambios gloriosos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Aleluya, gracias Señor. Bendito sea su nombre. Atrévase a decirle al Señor: envíame a mí, cuenta conmigo. Yo voy a establecer tu gobierno con mi ciudad, con mi familia. Yo voy a establecer tu gobierno, Señor, con aquellos que yo conozco. Y lo voy a hacer sin vergüenza, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque para mí es una bendición haber conocido el evangelio. Lo voy a hacer con todo mi amor, con todo mi corazón apasionado, motivado, llenado de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Padre, restaura el deseo de poder llevar tu palabra a otros. Padre, restaura en esta hora, te lo pido, el deseo de poder compartir tu nombre a otros que no te conocen, y poder abrir los ojos de los ciegos, abrir las prisiones de los que están presos, y de esa forma, Señor, poder establecer tu reino y tu gobierno en cada corazón. En el nombre de Jesús. Aquí hay gente, Señor, que te ama, pero que necesita un empujón. Te ruego que los empujes y los lleves, Señor, a las ocasiones donde ellos tengan las oportunidades de poder establecer tu reino en las vidas de aquellos que no te conocen. Úsalos, Señor. Úsalos. Úsalos. Envíalos. Úsalos, Señor. Úsalos con palabra, con autoridad. Úsalos, Señor. Úsalos. Usa a las mujeres, usa a los varones, usa a los jóvenes. Úsalos, Señor. Llévalos a la necesidad y que puedan ver tu gloria, Padre, manifestarse. Dígale: quiero levantar a ti mis manos con toda su fuerza. Maravilloso Jesús, milagroso
Milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Se atreve a levantar sus manos para decirle al Señor: Señor, aquí estoy, úsame a mí, úsame. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, dígale. Que harás en mí, en mí. Levanta tus manos, dile: recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, toda la honra, precioso. Recibe toda la gloria y toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. ¿Cuántos pueden decirle: creo en ti? Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, toda la honra, precioso. Ven y recibe la gloria, Señor. Yo creo en tus promesas, que harás cosas grandes y nos llevarás donde hay necesidad, y tu evangelio se expanderá. Alguien dele un aplauso fuerte al Espíritu Santo. Oh, el reino de los cielos se establece hoy, se establece hoy. En el nombre de Jesús, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Yo iré y llevaré el mensaje del reino y predicaré a aquel que necesita oírlo. A ti la gloria te daré, a ti la gloria te daré, Señor, oh Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria y toda la honra, precioso Hijo de Dios.
precioso Hijo de Dios. Recibe la gloria, Señor. Llevaremos tu evangelio, llevaremos el mensaje a todo pueblo y toda nación. De aquí saldrán evangelistas. Vamos a aplaudirle fuerte. De aquí saldrán evangelistas. De aquí saldrá gente que establecerá el reino de los cielos. De aquí saldrán apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, para establecer el reino de Dios en cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, proclamamos el reino, proclamamos el reino, proclamamos el reino, proclamamos el reino en los jóvenes, proclamamos el reino en los niños, proclamamos el reino en cada hogar y en cada familia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Wow, qué bendición, qué experiencia. Se han edificado este día. El Señor ha sido glorificado y espero que te puedas comprometer. Ha sido una parte clave. Usted es una persona de un tesoro valioso porque usted ha sido, el mensaje del reino está en usted y usted puede tocar una vida y usted puede impactar una vida de un corazón, una persona, y podrá hacer usted la diferencia en el corazón de alguien más. Lleve el mensaje de ese reino. Vamos a cerrar este periodo. El pastor Majano va a estar con nosotros en la noche. Él no sigue ahorita, pero hasta en la noche va a estar. A las 6:30 de la tarde regresamos con el programa, así que se anima. Yo lamentablemente tengo otros 2 compromisos que atender, pero mi corazón está con ustedes, pero pues pudimos estar hasta donde estuvimos. Pero deseamos que el Señor siga bendiciendo sus vidas, así como ha sido bendecida todo este día. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque ha sido infinito, ha sido grande tu amor, ha sido grande tu compasión, ha sido también grande el reto que nos das a nosotros. Esa responsabilidad, somos embajadores de tu reino, somos representantes de tu reino. Tenemos que llevar este mensaje que nos has encomendado. Señor, nos has dejado esa grande responsabilidad de establecer tu reino, de hablar de tu señorío y de tu gobierno. Bendito sea Jesús. Bendice esta hermosa congregación que vino hoy, que tu Santo Espíritu siga manifestándose en la vida de cada uno de los que están aquí y que todavía esta noche podamos seguir glorificando tu nombre y llenando y edificando nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo del Señor dice amén y amén. Que el Señor les bendiga, ¿no?